Listo. Buenos días, chicos. Mi nombre es Yamil Valentino Leño Cueva. Uy, se movió el nombre por acá. Soy de la Universidad Ricardo Palma. Ya estoy en mi tercer año, sexto ciclo. Y conmigo van a hacer la clase de músculos de cuello y dorso, más que todo es el cuello en la parte posterior. ¿Ok? Ah, Sigan entrando. Ya. Antes de hablar de todo lo que es músculos del cuello y tal, porque tengo entendido de que ya han visto lo que es la parte de osteo, ¿no? Han visto osteología del miembro superior, osteología del miembro inferior, y ahora vamos a verlo del cuello. No la osteología, sino la parte parietal de los músculos. Pero primero tenemos que ver los límites, ¿no? ¿Qué abarca lo que es el cuello? Para empezar, ¿qué es el cuello? El cuello vamos a entenderlo como que es una zona de transición, ¿ok? Zona de transición, ¿por qué? Porque van a pasar diferentes estructuras, tanto del tórax, ¿no? Hacia la cabeza, como de la cabeza hacia el tórax, ¿ok? Eso principalmente. Ahora, ¿cuál es la otra función del cuello, no? También el cuello funciona como movimiento de la cabeza, ¿no? O sea, el cuello nos va a ayudar a mover la cabeza hacia los distintos lados que podamos moverlo, ¿no? Y para eso vamos a tener los músculos que vamos a escribir más adelante. Ahora, principalmente con los límites. Vamos a tener un límite superior, ¿ok? El límite superior va a abarcar lo que es el borde inferior de la mandíbula. Ya tuvieron su clase de osteo de cráneo, ¿no? Entonces saben que esto es la mandíbula, ¿no? Entonces vamos a tener que es el borde inferior, justamente esto. Va a ser también el borde posterior de la rama de la mandíbula, que es esta parte de acá. Esta es la mandíbula, su borde inferior, y ese es el borde posterior de la rama de la mandíbula y también la línea nucal superior y la protuberancia occipital externa. Recordemos que la protuberancia occipital externa es la parte más posterior, ¿no? De lo que es el hueso occipital, ¿ya? También tiene una protuberancia occipital interna, pero justamente se encuentra por dentro. Entonces, ¿por qué es importante que se acuerden de la línea nucal superior y la protuberancia occipital externa? Porque va a servir de inserción de algunos músculos que se encuentran en la región posterior del cuello, ¿ok? Después tenemos el borde inferior, que es el borde superior del manubrio del esternón, ¿ya? No sé si les han comentado eso, pero el esternón es justamente un hueso, ¿no? Que se encuentra acá. Lo van a encontrar en el tórax, ¿no? Se encuentra justamente en el pecho. Este va a tener el manubrio, que es esta porción de acá. Es la principal porción de lo que es el esternón. La principal porción, ese va a ser el manubrio del esternón. Entonces va a ser su borde superior, esta parte de acá y va a continuarse con las clavículas, ¿ok? Las clavículas, se continúa con las clavículas y vamos a trazar una línea imaginaria, ¿ya? Entre comillas, imaginaria, desde C7 hasta la escápula, ¿no? Que es donde termina la clavícula. Entonces, esta línea imaginaria va a terminar con lo que es el borde inferior, ¿ok? O el límite inferior. Ahora vamos con lo que es el límite antero-posterior, ¿ok? El que está acá. Y el límite anteroposterior es básicamente el límite anterior y el límite posterior. Anterior vamos a tener lo que son las vísceras y algunos músculos. ¿Por qué vísceras? Porque vamos a tener, por ejemplo, esto de acá. ¿Alguien sabe qué es esta parte de acá? ¿Alguien le suena del colegio? Esto que tiene forma de anillos. Eso, chicos, es la tráquea, ¿ok? Hasta acá, hasta esta parte de acá es la laringe, pero de ahí se va a continuar como tráquea. Entonces, esto, ¿qué abarca la tráquea? Lo que es el sistema respiratorio. Entonces, vamos a tener eso por un lado. Atrás de la tráquea vamos a tener otra vía, que es el esófago, ¿ya? Que, bueno, aquí no está dibujado, pero el esófago corresponde a lo que es el sistema digestivo, ¿ok? Ahora, por parte de el sistema endocrino vamos a tener también la glándula tiroides, ¿ok? Que lo vamos a, me parece que hay una imagen que se va a ver mejor. Entonces tenemos esos tres órganos, ¿no? Importantes que se van a encontrar en la región anterior. Si se dan cuenta, esta es la columna vertebral. Entonces la columna vertebral va a separar lo que es anterior y lo que es posterior, ¿ok? Entonces anterior, vísceras y algunos músculos. Y ya en la región posterior, que es la región nucal, ¿no? Vamos a encontrar los demás músculos que se encuentran por acá, ¿ya? Y abarca todo lo que son
lo que está por detrás de la columna vertebral, ¿no? En las apófisis espinosas, algunas inserciones ahí, algunas inserciones en las apófisis transversas, que también ya lo saben por eh, columna vertebral, ¿no? Su clase de columna vertebral. ¿Alguien sabe por qué he puesto de rojito las cervicales, ¿no? La C1, C2 y C7. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Se acuerdan? Son atípicas, muy bien, son atípicas. La primera se llama Atlas, la segunda se llama Axis y la séptima se llama, ¿cómo se llama? Ahí ya le dejé entrar. La séptima se llama el pico del oro, ¿no? Esas son atípicas, quiere decir que van a tener esa transición al grupo de vértebras que le siguen, ¿no? En el caso de la C7, tiene una transición ya convirtiéndose en una vértebra torácica, ¿ok? Entonces son importantes esas de acá. Otra cosa que tienen que recordar de las vértebras ya para las inserciones es que en sus apófisis transversas, ¿ok? Esas de acá, apófisis transversas va a tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, ¿ya? Acuérdense de eso. Pero así vamos con una siguiente. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las fascias, ¿ok? Qué es una fascia? La fascia es un tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo que va a envolver algunas estructuras, ¿ok? Es como una envoltura. Ahora, tenemos una fascia superficial y una fascia profunda, o bueno, en el caso del cuello que estamos tocando el tema, es la fascia cervical, ¿ya? Esta clasificación lo he tomado del Rubier, pero hay otros libros que lo da como fascia cervical superficial y fascia cervical profunda, ¿ok? Ya depende de la bibliografía que lo toquen ustedes. Pero para que se entienda esto, aquí vamos a tener nosotros, a ver, voy a dibujarlo rapidito. Acá vamos a tener nosotros lo que es la piel. ¿Ya? Ahí está, la piel. La piel, no sé si se acuerdan, no sé si lo han visto en histología, incluso en el colegio, ¿no? Nos han enseñado que la piel tiene capas. Tiene acá la epidermis, después tiene la dermis y por último tiene la hipodermis. ¿Ok? La hipo. Ya. Justamente la hipo es lo que corresponde al tejido celular subcutáneo, ¿ok? Lo encontrarán ya más adelante en distintas revisiones, ¿no? Como uy, tejido celular subcutáneo, tejido celular subcutáneo. Este es el tejido que se encuentra justo debajo de la piel. Debajo, está ahí nomás. ¿Y qué es lo característico de este tejido? Es que vas a encontrar grasa. Vas a encontrar un montón de grasa. Ahí está todo tu Kentucky, todo tu Popeyes, ahí vas a encontrarlo, ¿ya? Y en este caso del cuello, en este tejido celular subcutáneo, lo vamos a llamar como fascia superficial, ¿ok? El tejido celular subcutáneo va a ser la fascia superficial, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la fascia superficial? ¿Qué va a envolver, entre comillas? Va a envolver al platisma, ¿ok? El platisma es un músculo, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante, un músculo de la mímica. Si quieren verlo acá en este dibujito que es del Néter, lo recomiendo que lo vean los dibujos del Néter. Acá, la parte más superficial, eso vendría a ser la piel, ¿ok? Eso vendría a ser la piel. Ahora, lo que estaría en medio de la piel, todo este blanco con esta porción negrita, ¿ya? Blanco con la porción negrita, vendría a ser lo que es la fascia superficial. Pero específicamente, el, esta parte negrita que se ve acá, uy, ese es el platisma, ¿ok? Si se dan cuenta, está en medio de toda la fascia, de toda esta porción blanca, ¿no? Toda esa tejido celular subcutáneo, ahí está el platisma, ¿ok? Es un músculo muy superficial, muy delgado. Vamos a ver las características más profundamente adelante, pero eso es lo que tienen que recordar, ¿ok? Ahora vamos con la fascia cervical o la fascia cervical profunda. Esta va ya, al ser profunda, ya se va a encontrar en otra categoría, pues, ¿no? O sea, si acá teníamos a lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿no? Abajo de la piel, acá va a estar la fascia profunda, ¿ya? Ahora, ¿qué es la fascia profunda? La fascia profunda ya va a ser un tejido conectivo denso y va a estar más organizado, ¿ok?
¿Qué quiere decir? Que va a poder envolver mejor los distintos grupos musculares, y no solo musculares, sino también neuromusculares, que vamos a ver eso en un ratito. Pero principalmente acuérdense que va a envolver grupos musculares. Vamos a ver acá que la fascia cervical profunda se divide en tres láminas. La primera, la lámina superficial o de revestimiento, que es esta rojita de acá. ¿Ok? ¿Cuáles son los músculos que envuelve? Va a ser el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Ya? Vamos a ver estos, bueno, la nucleomastoideo más adelante, pero esos, ¿ya? Ahora, ¿qué es otra cosa que les puede servir de tip a ustedes? Que cuando hay una fascia, ¿no? Que envuelve cierto compartimento, ciertos músculos, generalmente comparten la misma inervación. ¿Qué quiere decir? Que un nervio va a inervar los mismos músculos que se encuentran en este grupo que está envolviendo la fascia. ¿Ok? Eso lo van a ver mejor en miembro superior, así que ténganlo en cuenta eso, ¿ya? Después está la lámina pretraquial, que como su nombre lo dice, tiene que ver con la tráquea, ¿no? Se relaciona con la tráquea. Y es justamente esta parte de acá que es lo celeste junto con lo verde, ¿ya? Es lo celeste junto con lo verde. Ahí vemos acá la tiroides, ¿ya? Aquí tenemos a la tráquea y acá tenemos al esófago. ¿Listo? Por eso es la lámina pretraquial, ¿no? Y contiene las vísceras, que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es acá la fascia bucofaringia. La fascia bucofaringia es una fascia que se va a encontrar por detrás del esófago, ¿ok? ¿Por qué es importante la fascia bucofaringia? Porque la fascia bucofaringia lo que nos va a dar es todo un espacio, ¿ok? Todo este espacio que es el espacio retrofaringio, ¿ok? Y ese espacio retrofaringio se va a subdividir por la fascia alar, ¿ya? No se mareen con esto, simplemente tengan en cuenta que el espacio retrofaringio, ¿para qué es? Uno, para que nos dé espacio a que el esófago pueda deglutir, ¿no? Porque al pasar comida, el esófago va a tener movimiento. Y ese movimiento necesita un espacio para que no haga fricción con las diferentes estructuras. Entonces, para eso es que necesitamos un espacio retrofaringio. ¿Ok? Ahora, esta fascia alar subdivide este espacio retrofaringio ¿para qué? Porque hay infecciones, ¿no? Hay diferentes microorganismos que pueden pasar a un espacio peligroso en cuanto al mediastino, ¿ok? Porque hay una comunicación entre este espacio retrofaringio y el mediastino posterior. En el mediastino van a ver que se encuentran diferentes estructuras, como lo es el corazón. Entonces, esta fascia alar va a servir como pared, ¿ok? Aquí está la fascia alar, va a servir como una pared. Y justamente lo que queremos es de que no pasen esos microorganismos, no haya infecciones, ¿no? Que pasen al mediastino posterior. Para eso está la fascia alar, ¿ok? Listo. Ahora tenemos la lámina prevertebral, que esto es más sencillo porque, como su nombre lo dice, prevertebral, aquí está la vértebra, ¿no? La vértebra. ¿Qué va a tener? La vértebra y los músculos prevertebrales, que son los músculos que se encuentran adyacentes a la vértebra. Tenemos acá a los músculos del cuello, que están anterior y profundo, y también tenemos a los músculos que se encuentran en la región posterior. Por último está lo que les había mencionado anteriormente, que es de la vaina carotidia o del paquete neuromuscular, que también pueden volver una fascia, ¿ok? Es este marrón de acá, no despectivamente, ¿no? Pero este borde o este límite marrón es lo que es la vaina carotidia, ¿ok? ¿Qué contiene la vaina carotidia? Contiene la arteria carótida común e interna, tiene la vena yugular interna, oye, acá se me escapó una N. Ya, el nervio vago, los nódulos linfáticos profundos y fibras nerviosas simpáticas. ¿Qué es lo principal que tienen que acordarse? Estos tres, ¿ok? Porque Esos tres principalmente. Arteria carótida común, ya sea común o interna, vena yugular interna y el nervio vago. ¿Ok? Nervio vago, recuerden que corresponde a lo que son los pares craneales. ¿Ok? Vamos a ah, especificar eso más adelante. Y ya, eso es lo más importante. Acá lo he separado todo de acuerdo, de superficial a profundo. ¿Ok? Entonces, es más que todo para que se oriente. sin azúcar, amargo. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita o especifique? ¿Todo bien? ¿Está todo claro? Pulgar arriba. ¿Todo claro? Sí. Mm, ya. Siguiente.
Ya. Ahora vamos con los músculos del cuello. Ya sabemos qué son las fascias, cómo se encuentra limitado el cuello. Ahora vamos con los músculos. Esta disposición es de superficial a profundo, ¿ya? Pero también en los libros más antiguos como el Lafayette, Stead o este Rubier van a tener una disposición distinta, ¿no? Como lateral, ¿ok? Anterior y profundo y posterior. Los laterales van a ser los que tienen nombre azulito, ¿ya? Los de anterior nombre color verde y el posterior color rojo. Vamos a seguir este orden, ¿ya? Porque, como les había dicho, son los libros más antiguos y los que mejor se describen a comparación de los libros actuales como es el Moore, el Gray. Eso más que todo me he guiado para hacer la clase de hoy y también tomando muy en cuenta las referencias de Gray, ¿ok? Que es la base, se podría decir, Ah, de Ricardo Pérez. ¿cuántos Andrea tiene? Ya. Ahora vamos con el primer músculo que es el platisma, que ya les había Ya mencionado, no, ¿no? no. Estaba en donde? En el tejido celular subcutáneo, en el plano más superficial de lo que es el cuello. ¿Qué significa platisma, no? El platisma deriva del griego, ¿no? Es plato plano, ¿ok? Plato plano. Acuérdense, ¿no? Plato es una especie de manta que se extiende a través de todo el cuello, ¿ok? Es ancho, pero es muy delgado. Cuando vayan a sus prácticas de anatomía, Por ti, ¿no? Ya en la universidad me refiero, ustedes van a ver que David, cuando tu la diseccionan del departamento platisma, es... de lo Uy, que están hablando, ¿cuál? ya. Cuando diseccionen ustedes el platisma, ¿no? Bueno, si lo hacen ustedes o lo hace el doctor encargado, van a ver que van a sacar el platisma junto a un montón de grasa. La grasa del muertito en este caso se va a encontrar ahí unida al platisma. Las fibras del platisma van a estar en toda la grasa. Entonces, con esto ya es para confirmarles, ¿no? De que está en el tejido celular subcutáneo, que es un tejido con abundante grasa. ¿Ok? Está inmediatamente debajo de la piel. No necesita hacer un corte muy profundo para encontrar el platismo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver unas generalidades de músculos. No sé si ya han revisado esto, pero origen es donde nace el músculo. ¿Ok? Vamos a ver acá. Digamos que tenemos acá el punto A, ¿no? Que es el origen, y tenemos acá al punto B, que es la inserción. A, origen, donde nace el músculo. B, hacia dónde se dirige el músculo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un músculo que va de A a B. Si tú lo contraes, ¿de dónde va? ¿De A a B o de B a A? ¿Alguien me puede decir? De B a A, muy bien. Va en sentido contrario. ¿Ok? El punto A te va a servir de apoyo para contraer a la inserción, ¿no? Que se encuentra en el punto B. Entonces, más o menos quedaría la figura algo así, ¿no? Si esto es punto A y este es punto B, el músculo quedaría así, ¿no? Contraído ya, totalmente. Entonces, esto sirve para todos los músculos. ¿Y por qué te ayuda esto, no? Entender esto, porque de ahí vas a sacar todas las funciones. O sea, si tú entiendes la inserción, tú entiendes el origen, ya vas a sacar la acción, la función tranquilamente. O incluso si sabes la función, vas a poder sacar el origen y la inserción. ¿Ok? Entonces, platisma tenemos que el origen es la fascia que cubre las porciones superiores de los músculos pectoral mayor y deltoides. Eh, no sé si saben, ¿no? Ya qué es el deltoides pectoral, pero acá les menciono, ¿no? Este es el deltoides, ¿ok? Deltoides es un músculo del hombro, ¿ok? Se encuentra en los laterales, ¿no? Y el pectoral mayor es el músculo más, digamos, voluminoso, ¿no? Que está más anterior, que se encontraría, lo he cortado acá, se encontraría acá debajo, ¿ok? Ahora, si es una fascia, yo que les había dicho es una envoltura, ¿ok? La envoltura que envuelve al músculo pectoral mayor y deltoides va a servir como origen para el platisma, ¿ok? ¿Y hacia dónde se va a dirigir? ¿No? ¿Dónde va a ser la inserción? Va a ser en el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Acá tenemos esta es la mandíbula, ¿ya? Va a ser en esta parte, borde inferior.
va a ser la piel y el tejido celular subcutáneo de la porción inferior de la cara. O sea, se va a mantener en el mismo plano que les había comentado en el tejido celular subcutáneo y va a elegir solo el mismo tejido celular subcutáneo y algunas fascias. No va a elegir músculos, no va a elegir huesos, no, su inserción va a ser netamente de tejido celular subcutáneo, ¿ok? Entonces, si este es el origen, voy a poner acá la O y acá está la inserción. ¿Hacia dónde se va el platisma? Hacia abajo. Cuando se contrae, se va hacia abajo. Entonces, ¿cuál va a ser esa acción? Va a tirar hacia abajo las comisuras de los labios. Las comisuras de los labios es el ángulo de la boca, ¿ok? ¿Que está acá? Ya. Eso lo va a tirar hacia abajo. Entonces, si lo tira hacia abajo, ¿qué te da la impresión, no? Va a ser como la expresión de miedo o tristeza, como el bebito de acá, ¿no? Como cuando le pides a tu ex para volver y te dice que no, ya. Esa misma cara que pones, ese es parte del platismo. El platisma, recuerden que es un músculo de la mímica, ¿ok? Entonces va a servir para lo que son las expresiones faciales. Entonces, si relaciónenlo así, ¿no? Si tiene que ver con las expresiones faciales, ¿qué nervio lo va a inervar? La rama cervical del nervio facial. O sea, es el nervio facial, porque es un músculo de la expresión facial, pero específicamente la rama cervical, ¿ok? El nervio facial tiene distintas ramas, ¿ok? Y una de ellas es el nervio facial. Ahora, lo que es la inervación es básicamente el estímulo que le das al músculo. El músculo no se contrae por sí solo, a menos que sea, por ejemplo, el corazón, ¿no? No, necesita un estímulo, un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico le da la inervación que se da por los nervios espinales, los pares craneales, etcétera. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con inervación. Eso con respecto al platisma, que es un músculo de la región lateral, lo más superficial. Ahora, si quitamos el platisma, vamos a encontrar otro músculo, muy grande. ¿Ok? Este músculo que es grande, grande entre comillas, es el esternocleidomastoideo. ¿Ok? Este de acá. Este de acá es el esternocleidomastoideo. ¿Ya? No, bueno, supongo que ya habrán escuchado de él, ¿no? Cuando dicen, nada, dame un nombre muy largo, ya, esternocleidomastoideo. Para que puedan sacar más o menos los orígenes y las inserciones, está en el mismo nombre, ¿ya? El esternocleidomastoideo lo divides así, pa, y tienes externo, cleido, mastoideo. Externo por externo. Ahí está. Cleido por clavícula. ¿Ok? Clavícula. Cleido es como la referencia a clavícula. Y mastoideo por la apófisis mastoides. ¿Ok? Listo. Y ahí ya tiene sus orígenes e inserciones. ¿Ok? A ver, ¿qué nos dice acá? Cara anterior del manubrio del esternón. Aquí tenemos al esternón. ¿Ok? Y este es el vamos a dibujar, vamos a completarlo acá para que se entienda mejor. Ya, ese es el esternón. Aquí está, borde superior del manubrio del esternón. Y la cara superior del tercio medial de la clavícula. Todo esto acá vendría a ser la clavícula. ¿Ok? Lo divides en tres, así, en tres lo divides. Este tercio medial, ¿no? Medial quiere decir más cerca a la línea media. El tercio medial de la clavícula y su cara superior va a servir de origen. ¿Ok? Origen. Entonces tienes acá dos orígenes, manubrio del esternón y clavícula. ¿Hacia dónde se va a ir? Hacia la apófisis mastoides. ¿Dónde está la apófisis mastoides? ¿En el hueso occipital o en el hueso temporal? A ver, ¿quién me dice? Si se acuerdan. Yo sé que sí se deben acordar. ¿Alguno? Occipital, temporal, frontal. ¿Nadie? Nadie. Ya. La apófisis mastoides se va a encontrar en el hueso temporal. ¿Ok? Hueso temporal. Ahorita vamos a revisarlo más a detalle. Lo importante es que se acuerden apófisis mastoides. Si ya eres muy pro, eres muy crack, ya leído, ¿no? Dices en el vértice, en su cara lateral y en el borde posterior. Lo importante es que me digas que está en la cara lateral.
¿ya? Apófisis en la cara lateral, porque hay otros músculos que también se insertan en la apófisis mastoides. Entonces, apófisis mastoides, su cara lateral. Con eso me conformo. Y la línea nucal superior que yo les había dicho que era importante, ¿ok? Acá vamos a ver, ¿no? Cómo son las orientaciones del músculo esternocleidomastoideo. Uy, ya, ahí está. Vamos a ver que tiene uno, dos, tres y cuatro fascículos. ¿Qué quiere decir? Que el músculo se puede dividir en cuatro partes, pero los libros actuales solo te dicen dos, ¿no? Una porción clavicular y una porción external, que al final se unen y se insertan en la posición mastoides. Pero para que tengan en cuenta esto, ¿no? Tienes una cleido occipital, o sea, de la clavícula al occipital, ¿ya? Que acá se encuentra el... A ver, vamos a trazar esto y ahí está. Ese es el occipital, ¿ya? Ese es el temporal. Todo esto de acá es el temporal. Ah, justo la apófisis mastoide se encuentra acá. Entonces, cleido occipital, clavícula hacia el occipital. También tienes al cleidomastoideo, cleido, clavícula, mastoideo, mastoides. Ahí van dos fascículos. Después tienes acá al externo occipital. Esternón se va hacia el occipital. Y tienes al externo, bueno, aquí dice cleido, no debería haber esto cleido. Ya, externo mastoideo. Va del esternón al mastoides. Todas estas fibras se juntan y dan esta forma que está acá, esta imagen bonita, ¿ya? Dan esa imagen, ese grosor al músculo, ¿ok? ¿Cuál va a ser la acción? La primera, contracción unilateral o quiere decir del mismo lado. O sea, si yo jalo acá mi esternocleidomastoideo, mi cabeza se va hacia el mismo lado que se contrae. ¿Ok? Es como que lo jalas, ¿no? Del origen, recuerden, que el origen de donde nace hacia donde se inserta. Hacia abajo. Entonces, si lo jalo hacia abajo, flexiona al mismo lado. Ahora, ¿qué pasa si lo contraes bilateralmente? O sea, los dos al mismo lado. Primero, va a haber una extensión del cuello. Y tú me dirás, ¿por qué extensión del cuello? Se supone que debería flexionar la cabeza. ¿Qué pasa acá? Que como las fibras están en el occipital, en la parte más posterior de la cabeza, cuando tú contraes esas zonas de acá, es como que el occipital lo jalas hacia abajo. Al jalarlo hacia abajo, eh, da esa impresión de que estás extendiendo el cuello, estás levantando la cabeza. Entonces, por eso se dice que es extensión del cuello. ¿Ok? Y también va a haber flexión y extensión de las vértebras cervicales por la misma extensión del cuello, ¿ok? Es eso. Ahora, ¿quién lo va a inervar? Va a ser el nervio accesorio, ¿ok? Es otro par craneal, el onceavo. Y este se va a juntar junto a C2 y C3, ¿ok? Van a fusionar, se van a formar un tipo de asa y van a inervar al esternocleidomastoideo. Ahora, otra cosa importante es de que van a formarse triángulos, ¿ok? Que son importantes al momento de ver la distribución de los distintos músculos y algunos contenidos importantes. ¿Ok? Tenemos acá el triángulo posterior, ¿no? El esternocleidomastoideo va a ser la división del triángulo posterior y del triángulo anterior. Y entre los dos fascículos principales vamos a encontrar la fosa supraclavicular menor o triángulo de Sedilot, como quieras llamarlo. ¿Y qué vas a encontrar acá? La vena yugular, ¿ya? Pero su porción inferior, ¿ok? La porción inferior. Listo. Ahora sí, siguiente. Ahora tenemos a los escalenos, que eso sí vamos a hacerlo rápido porque no es tan complicado. Principalmente, acuérdense de la acción, ¿ok? ¿Qué van a hacer los escalenos? Van a hacer la inspiración forzada. ¿Cómo lo van a hacer? Elevando las costillas. En el caso del anterior y medio, va a ser en la primera costilla, ¿ok? Primera costilla, primera costilla. El escaleno posterior ya se diferencia y lo hace en la segunda, ¿ok? Pero todos funcionan o accionan justamente en la inspiración forzada, ¿ok? Inspiración forzada y eleva la costilla. Entonces, si elevan la costilla, ¿dónde creen que sea la inserción? Está tirando la costilla desde arriba, entonces la inserción va a ser en la misma costilla, ¿ok? En la misma costilla. Si eleva la costilla, la primera costilla, el escaleno anterior, el escaleno medio, su inserción va a ser en la primera costilla, eh, tanto en el anterior y en el medio, ¿no? Porque ambos elevan la primera costilla. ¿Cuál va a ser la diferencia? De que uno se va a insertar en el borde medial de la cara superior, o también llamado tubérculo del disfranco o tubérculo del escaleno anterior, que se encuentra acá. Esta es la primera costilla, ¿ok? Aquí está, la primera costilla. Y acá, este chiquito de acá.
Esto de acá es el tubérculo de Lifranc o tubérculo de la escalera anterior. Ahí se va a insertar. Si se dan cuenta, está más anterior, ¿ok? Está más anterior, por eso es el escaleno anterior. Ahora, el escaleno medio, a diferencia de este, su inserción va a ser detrás del surco de la arteria subclavia. ¿Cómo es esto del surco de la arteria subclavia? Acá, si se dan cuenta, hay una depresión y acá hay otra depresión. Por acá, justamente, miren, está pasando más adelante, más anterior, está pasando la vena subclavia, ¿ok? Y atrás de este escaleno anterior, que es el que les había mencionado anteriormente, está la arteria subclavia, ¿ok? La arteria subclavia. Justamente detrás de la arteria subclavia tienes a esta otra zona azulita, que va a ser la inserción del escaleno medio, ¿ok? Listo. Ahora, con respecto a los orígenes, en el escaleno anterior y medio son iguales, ¿ok? La misma inserción. Tubérculo anterior de las apófisis transversas. ¿Cuál es la única variación? Que el escaleno empieza después y el escaleno medio antes, ¿ok? El escaleno anterior va de la tercera hasta la séptima vértebra cervical. En cambio, el escaleno medio va desde la segunda hacia la sexta vértebra cervical con alguna que otra variación que puede incluir a la séptima vértebra cervical, ¿ok? Ya para terminar, el escaleno posterior, si ya está ocupado el tubérculo anterior, ¿no? Miren, acá, este es tubérculo anterior, tubérculo anterior, tubérculo anterior. Ya está ocupado por el escaleno anterior y el escaleno medio. Entonces el escaleno posterior dice, ya ni modo, me voy hacia atrás, ¿no? Entonces se va a insertar en el tubérculo posterior, ¿ok? Por eso les había dicho que se acuerden de las vértebras. De las apófisis transversas tiene su tubérculo anterior y tubérculo posterior. Entonces es importante que se acuerden de eso y va a insertarse, ¿no? En el del cuarto a la sexta vértebra cervical, ¿no? Listo. Ahora, con respecto a lo que es la inervación. Ah, bueno, para que lo vean acá, aquí está la segunda costilla, acá está la inserción del escaleno posterior, ¿no? Que es en la segunda costilla, en el borde superior, la cara externa, ya, eso es más específico, ¿no? Pero principalmente en segunda costilla. La inervación ahora va a diferir, ¿no? Ambos comparten la misma inervación, excepto cómo empiezan, ¿no? Por ejemplo, la escalera posterior empieza de ramo anterior, de C4 hasta C7. En cambio, el escaleno medio empieza antes, entonces C3 y C7. Ahora, el escaleno posterior empieza todavía mucho más después, C5, C7. Entonces, esas pequeñas variaciones son las que tienen que tener en cuenta. Puede variar en las bibliografías, sí, depende mucho de cómo se los mencionen en la universidad, ¿ok? Pero tengan eso en cuenta. Acá tenemos a C1, ¿no? Bueno, al Atlas. Bueno, acá se han movido los números, pero creo que en su PPT que les compartí sí está bien. Este es Atlas, C1, este es C2, C3, C4, C5, C6 y C7, ¿ya? Aquí están las arterias que pasan por estos músculos. Ah, otra cosa que es importante, que entre el escaleno medio y anterior, como se habrán dado cuenta, pasa la arteria subclavia, sí, pero también va a pasar algo que se llama el plexo braquial, ¿ok? Plexo braquial. Y no solo eso, sino también el nervio frénico, ¿ok? El nervio frénico que pasa rodeando casi el escaleno anterior, ¿ya? El nervio frénico. Ténganlo en cuenta, porque son relaciones importantes que lo van a ver más adelante. Ya no, bueno, ya, penúltimo, ya en una región más profunda, ¿ok? Como habíamos hablado de los escalenos, vamos a tener al recto lateral de la cabeza, ¿ok? El recto lateral de la cabeza justamente es un músculo gruesito, ¿ok? Está acá, el recto lateral de la cabeza, que vamos a ver sus inserciones, ¿no? Primero están las apófisis transversas del atlas, ¿no? Este es el atlas, C1, ¿ya? Y acá está su apófisis transversa, listo. Origen acá. Ese es el origen. Ahora va a haber apófisis yugular del occipital. Se acordarán, ¿no? Del occipital tiene una apófisis yugular que está cerca a su agujero yugular. Entonces, acá está su inserción. Más o menos acá lo grafica este dibujo, ¿no? Entonces, de origen a inserción se contrae, ¿no? Va hacia abajo. Entonces, la cabeza, ¿hacia dónde se va? Flexiona la cabeza hacia el lateral, ¿no? Es como que acá tengo yo, aquí ven, sí se ve mi cabeza, ¿no? Ya, tiro del recto lateral
gira mi cabeza o flexiona la cabeza lateralmente, hacia el mismo lado que se flexiona, ¿ok? Entonces, eso hace el recto lateral de la cabeza. Eh, ¿qué, quién lo inerva, no? La rama anterior de C1 y C2. C1 y C2, principalmente, acuérdense así, porque como está más superior, el recto lateral de la cabeza está en una parte muy superior, quien les es más fácil alcanzar este músculo es C1 y C2. Porque si fuera el C3, C4, que ya se encuentran por acá, es más difícil que llegue. Entonces C1 y C2 aprovecha y llega antes, ¿ok? Ahora este corte que he usado acá está a la mitad, ¿no? Acá se ve la porción basilar, ¿ok? Es la porción basilar del occipital. Aquí está el hueso, el agujero rasgado, la apófisis estiloides. Y justamente acá se está insertando el recto lateral en la apófisis transversa del atlas, ¿ok? Otra cosa que puedo mencionar es de que el recto lateral de la cabeza antes se conocía como primer intertransverso del cuello, ¿ok? Porque si esos son los intertransversos del cuello, ya que lo vamos a ver más adelante. Que si se dan cuenta es como una continuación, no es como una escalerita. Entonces por eso antes se le llamaba el primer intertransverso del cuello, ¿ya? Ahora vamos con los intertransversos del cuello. Vamos a tener dos, uno anterior y uno posterior, ¿ok? Eh, ¿Cuál va a ser su origen? Tubérculo anterior o posterior, dependiendo, ¿no? Si es el intertransverso anterior o posterior, del proceso transverso de una vértebra cervical. O sea, si acá tienes al atlas, ¿no? Al atlas, tienes acá una un tubérculo o apófisis anterior y una posterior, anterior, posterior. Ahora, ¿dónde se va a insertar? En el tubérculo correspondiente del proceso transverso de la vértebra adyacente. O sea, ¿qué quiere decir este trabalenguas? Que de la vértebra que le sigue, también en el mismo tubérculo anterior o en el tubérculo posterior, dependiendo de cuál sea. ¿Ok? Básicamente es eso. Y eso se aplica para todos los intertransversos del cuello. Ahora, acá vemos otra imagen, ¿no? De cómo se ve, como es una escalerita. ¿Y cuál va a ser su acción, no? Va a flexionar lateralmente la columna y la estabiliza, ¿no? Porque si se dan cuenta, se encuentra en los costados. Entonces, si yo jalo acá, si yo lo contraigo de este lado, la cabeza se va a ir justamente para ese lado, ¿no? Y no solo la cabeza, sino la columna en general, porque estos intertransversos se encuentran a lo largo de toda la columna. Entonces, la flexión es hacia el mismo lado, ¿ok? Y también la va a estabilizar. ¿Quién lo va a inervar? Los ramos posteriores de los nervios craneales, ¿ok? Ya habíamos hablado anteriormente de los ramos anteriores, entonces ahora estamos hablando de ramos posteriores, ¿ya? Para explicar rapidito eso del ramo anterior, ramo posterior, ¿ya? Porque no sé si alguno ya sabe lo que estoy hablando, ya miren, este es tu vértebra, bueno, intento de vértebra, mm, ahí está, este es tu agujero para la médula, vamos a pintarlo acá, y acá tienes las apófisis, listo. De acá vas, de esta médula, ya que está acá, va a salir un nervio. Y de este nervio vas a tener un ramo posterior y un ramo anterior. Así, tal cual. Este ramo anterior va a inervar, ¿no? A músculos principalmente que se encuentran en la región anterior y los ramos posteriores para la región posterior del cuello. Así de sencillo. Ya, no se mareen, no se confundan. Ramo posterior de acuerdo a la posición en la que está, nada más. ¿Ya? Ahora vamos con los músculos ya de la región anterior. Vamos a tener primero a los suprayoideos, ¿ya? Y para eso hay una mnemotecnia que me enseñó Martín, ya algunos lo conocerán, que se llama Diga estilo mi general, ¿ok? Esa es la mnemotecnia. Diga estilo mi general. Diga por digástico. Estilo por estiloideo, ¿ya? Aquí es estiloideo. Mi de miloyoideo. Y general o gen por genilloideo. ¿Ok? Si se dan cuenta, todos terminan en yoideo. ¿Ok? Yoideo. Bueno, acá sería estilo yoideo. ¿Ya? Yoideo. ¿Por qué? Porque justamente vamos a tener a este huesito de acá, que es el yoides. ¿Ok? Este se llama yoides. Yoides. ¿Qué es la característica de este hueso? ¿No? Es un hueso. Que uno no va a estar articulado con otro hueso, que es lo raro, porque generalmente los huesos se encuentran articulados entre huesos. Y dos, que se va a encontrar suspendido en todo el cuello.
se encuentra suspendido. ¿Quién va a ser o quiénes lo van a fijar? Cartílagos y músculos, pero huesos no hay más en esta zona, ¿ok? Yoides va a estar solito, así como Spider-Man con el tren, ¿no? Ahí va a estar agarrándose de todos los músculos para fijarse, ¿no? Y para que tenga cierta movilidad al momento de hacer la deglución, ¿ok? Que ya lo van a ver más adelante en algún que otro tema. Entonces esto es importante. ¿Qué pueden ver acá? Que aquí esto corresponde a lo que son los cuernos inferiores, ¿ok? Cuernos, no, cuernos posteriores, perdón. O, y acá vamos a tener otros cuernos que son los cuernos superiores, ¿ok? Cuernos superiores. Ay, está feo. Ya bueno. Esto de acá es el cuerpo, ¿ok? Acuérdense de esto, ese es el cuerpo. Porque acá se van a insertar muchos músculos, ¿ok? Entonces acuérdense, cuerpo yoides, esos son los cuernitos y las astas, ¿ok? Entonces, si quieren acordarse de los suprayoideos, diga estilo mi general y ahí se van a acordar de estos cuatro músculos. Primero, el digástrico. Eso sí, sácalo del nombre. Si dice digástrico, di de dos, ¿ok? Gástrico, que tiene dos vientres, ¿ok? Bueno, gástrico viene de vientre, ¿no? Vientre, bolsa, como quieras llamarlo. Y di de dos, o sea, tiene dos vientres. Acá está, ese es el digástrico, miren. Ese es el digástrico, ¿ya? Tiene acá un vientre posterior y tienes un vientre anterior, ¿ok? Voy a poner este color para que se vea. Acá, vientre posterior, vientre anterior. ¿Listo? Ahora, ¿dónde se va a originar el vientre anterior? Esta va a ser la fosa digástrica en la zona inferior de la mandíbula. Aquí tienes acá tu mandíbula, ¿ya? Esta zona de acá, esta zona de acá, esa es la fosa digástrica de la mandíbula. ¿Ok? Así de simple. Acá se va a originar el vientre anterior del gástrico. Y el vientre posterior en la incisura mastoidea, que yo les había dicho, ¿no? Aquí está el mastoides. En la incisura mastoidea sobre la cara medial del proceso mastoides del hueso temporal. Si ya en la cara lateral acá se insertaba ¿quién? El esternocleidomastoideo. Más atrás y más medial se va a encontrar, bueno, acá se encuentra como que más interno, se va a encontrar el digaste. ¿Ok? Su vientre posterior. Ahora, los dos, ¿dónde se van a insertar? Va a haber una unión que se llama unión del tendón intermedio del cuerpo del yoides. ¿Qué es esto acá? Ese tendón que ven acá, ese se llama tendón intermedio del digástrico. Acá, ambos músculos se van a unir. Es como que la dirección de ambos vientres se encuentran, ¿no? Es como que cada vientre se encuentra uno con el otro. Y va a formar ese tendón, ¿no? Y se va a unir hacia el yoides. Acá ven independientemente vientre posterior, vientre anterior. Y miren, esos se encuentran en el yoides. ¿Ok? ¿Cuál va a ser su acción? Abre la boca, ¿ok? Va a tener función, ¿no? En abrir la boca, bajando la mandíbula y elevando el yoides. Esto es con respecto al vientre anterior, ¿ok? El vientre anterior va a abrir la boca. Porque si dan cuenta, miren, si contraigo el músculo hacia el origen, la boca se abre, ¿no? Va hacia abajo, tira hacia abajo. Y va a elevar también el hueso yoides. Así van entrando. En cambio, el vientre anterior lo que va a hacer es traccionar el yoides hacia arriba y hacia atrás. ¿Ok? Esto más que todo en lo que vendría a ser el proceso de deglución, que también lo van a ver más adelante. No los voy a marear con eso, pero tracciona el hueso yoides hacia arriba y hacia atrás. ¿Ok? La inervación también es igual. Si esto lo he puesto de acuerdo a la posición en la que está ya. Vientre anterior, vientre posterior. Acá también la inervación vendría a ser vientre anterior y vientre posterior. Y la función o acción también sería vientre anterior y vientre posterior, ¿ya? Para que no se confunda. De posterior. Uy, ya. La inervación del vientre anterior va a ser del nervio miloioideo desde el ramo alveolar inferior del nervio mandibular V3. ¿Qué es esto, Yamil? A ver, primero, eh, la inervación, ¿ya? Uy, ¿dónde está mi lápiz? ¿Qué tal?
va a ser del quinto. Este es el trigémino, ¿ya? El nervio craneal 5 es el trigémino. Y de estos vas a tener tres ramas. La oftálmica, la maxilar y la mandibular, que es la que nos está mencionando acá. De la mandibular vas a tener una ramita, que es la rama alveolar inferior. Y esta rama alveolar inferior te va a dar el nervio miloideo. ¿Ok? Es así, ¿ya? Y el vientre posterior va a ser rama del nervio facial, ¿ok? Que ya lo vimos anteriormente para el platismo, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Seguimos con la siguiente? ¿Normal? ¿Sí? De un pulgar arriba. Si están vivos, si están ahí todavía. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Ya, listo. Ahora vamos con el estiloideo, ¿ya? El estiloideo es más sencillo. Estilo de apófisis o proceso estiloides, ¿ok? Que está acá. Este de acá. Se encuentra en el hueso temporal, ¿ya? Entonces, eso va a ser su origen. La inserción, ¿dónde va a estar? En la zona lateral del cuerpo de yoides. Ya les había dicho, ¿no? Que este es el cuerpo de yoides. Entonces, ¿dónde va a estar? Acá, en el lateral. ¿Y qué es importante entender con el músculo estiloideo? Que va a ser como un ojal, miren. Un ojal, ¿qué quiere decir? Que, o sea, va a tener dos fascículos, ¿no? No sé si se ve en mi cámara. Es como que yo acá tenga dos, los dos fascículos del estiloides y por acá en el medio va a pasar el digástico, el tendón del digástico, ¿ok? Aquí, así. Es lo mismo que se forma acá, ¿ya? Eso es lo que se forma con el estiloideo y es la relación en realidad que tiene el estiloideo con el digástico. Ya. ¿Quién lo inerva? El nervio facial, ¿ya? El nervio facial va a ser el principal nervio que va a inervar el estiloideo. ¿Y cuál va a ser su acción? Va a traccionar el hueso yoides hacia arriba y hacia atrás. Porque si dan cuenta, ese es su origen, esa es inserción, tira hacia atrás y aquí se ve como el yoides debería elevarse hacia arriba y retroceder. ¿Ok? Básicamente. Miloideo. Eh, Milo, en este caso, no hay como tal una diferencia, pero Milo es porque se relaciona uno con parte de la base de la boca, ¿ok? Con la lengua, con todo, la mandíbula, tiene una amplia relación con eso, ¿ya? Origen, ¿dónde va a ser? Línea miloidea de la mandíbula, aquí, es de la línea miloidea, ¿ya? ¿Cuál va a ser su inserción? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Hacia el rafe miloideo y cuerpo del yoides. Primero, cuerpo del yoides, ya lo habíamos visto antes. Es esto acá. Ese es el cuerpo del yoides. Ahora, rafe miloideo, con rafe se refiere a una unión de los músculos, ¿ya? Que es una línea media. Si se dan cuenta, esta parte de acá, esta línea, ese es el RAFE, ¿ok? Porque son uniones de músculos, ¿ya? Son uniones de músculos, las cuales forman este RAFE. Entonces, las inserciones van a ser esas. RAFE miloideo y cuerpo del yoide. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser la inervación? El mismo que habíamos mencionado para el vientre, me parece que era el anterior, vientre, ¿sí? Ah, no, vientre posterior. El mismo que era el del vientre posterior para el digástrico va a ser el mismo para el miloideo. ¿Ok? Del quinto, del nervio craneal 5, ¿ok? Recuerden, tiene tres ramas. Una oftálmica, una maxilar y una mandibular. Ya, de ahí sale tu famoso triángulo. Ahora, disculpa, ¿cómo puedo sacar la confundir innovación e inserción? Ah, ya, mira, inserción. A ver, inervación, sácalo de ahí. Nerva de nervio. ¿Ok? Nervio. Entonces, los nervios tienen un nombre específico, como por ejemplo, nervio miloideo, talala, talala, o rama del nervio, talala, talala, talala. En cambio, la inserción ya tú lo vas a ver, por ejemplo, en un hueso, ¿no? Por ejemplo, el yoides,
por ejemplo, apófisis transversas de tales huesos. También puede ser, por ejemplo, la línea amiloidea de la mandíbula. A eso se refiere con inserciones. No necesariamente en huesos, también puede ser en otros músculos, incluso algunas fascias, como vimos en el platisma. Lo puedes revisar ahí. Entonces, esas son las principales distinciones. La inserción es hacia dónde, como ya les había explicado, ¿no? Hacia dónde se va el músculo, ¿ok? Hacia dónde va el músculo. En cambio, la inervación es el nervio que le da ese estímulo al músculo para que pueda contraerse, ¿ok? Espero que haya quedado claro tu duda. Entonces, ya cualquier cosa, cualquier duda que tengan, normal me avisa, ¿ya? Para lo tocamos rápido y lo resolvemos al toque. Entonces, les había dicho, ¿no? Del miloideo tenemos acá las tres ramas, la oftálmica, como ya les había mencionado antes, ¿no? Oftálmica, la maxilar, la mandibular. Ya. De la mandibular, ahí sale el nervio miloideo. ¿Ya? La acción va a soportar y eleva el piso de la boca. Elevación del yoides. Como ven acá, miren, es como un piso, ¿no? Acá está tu mandíbula, acá abajo, ahí va a estar tu miloideo, ¿ya? Ahí va a estar el miloideo todo tendido. Entonces, por eso es que soporta el piso de la boca. Y también la va a elevar, porque cuando lo contraes, cuando se corta, bueno, se contrae al revés. Cuando se contrae, lo va de una manera, eso generalmente pasa cuando de glúteos, ¿no? Se va a contraer y va a elevar el piso de la boca junto al yoides, ¿ok? Ahora vamos con el genilloideo. Es así, geni de espinas geni, ¿ok? Algunas bibliografías lo conocían como espinas geni, ahora ya son espinas mentonianas, ¿ya? Pero así se llama, ¿ya? Geni, yoides, geni, espinas geni. Geni, espina geni, yoides, yoideo. Origen, ¿dónde van a ser? Acá el cuerpo, no, la espina mentoniana inferior de la mandíbula, que se encuentra acá. Aquí del néter hay una imagen mucho más bonita, ¿no? Está acá. Esas son las espinas geni. ¿Ok? Ok. Estas son las espinas geni. Las inferiores, ¿para qué sirven? Para el genioideo. Van a ver más adelante, si es que ven boca, ¿no? Que las espinas geni superiores tienen también otro músculo. En este caso, las inferiores van a ser para el genioideo, ¿ya? O bueno, recuerden que espinas geni es lo mismo que espinas mentonianas, ¿ya? Son para que se relacionen, ¿ya? Espinas mentonianas. En este caso, inferiores. Y se encuentran en la mandíbula. Espérate, ¿qué pasó? Listo. Listo. Entonces, tenemos acá las inserciones, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir? Hacia el cuerpo del yoides, ya vimos acá, ¿no? Cuerpo del yoides. Ahí está. La parte media de la cara anterior. Ya. Especificaciones. ¿Qué va a hacer este músculo? Va a elevar la mandíbula, al igual que el miloideo, eleva no, claro, va a tirar el hueso yoides hacia adelante, ¿ya? Porque miren, este es origen, este es inserción. ¿Hacia dónde tiene que ir el yoides? Hacia adelante, porque cuando se contrae, va de inserción hacia origen. Entonces, esa va a ser su acción, ¿ya? Va a tirar hacia adelante el yoides. También va a elevar la mandíbula. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la mandíbula, aquí está la mandíbula, ¿ya? Ahí voy a usarme de modelo. Esta es mi mandíbula. Y acá está mi yoides. Entonces, de la mandíbula hasta el yoides, que está más inferior, cuando lo contraigo el genioideo va a elevarse, ¿ok? Va a elevarse. Entonces, también va a hacer el hueso fijo, tira la mandíbula hacia abajo y hacia adentro. ¿Por qué puede tirar la mandíbula hacia abajo, ¿no? Si es que el hueso yoides está fijo, va a vencer la fuerza de la mandíbula, entonces si se contrae ya no va a ser de inserción hacia origen, sino de origen hacia inserción. Entonces, pa, baja la mandíbula, así, pa, ¿ya? Si es que no está fijo, obviamente. Porque si no está fijo, pasa lo que ya les había dicho. El yoides está más abajo, la mandíbula está más arriba, entonces tira el yoides hacia arriba. Pero si el yoides está fijo, va a tirar de la mandíbula hacia abajo. ¿Ok? Listo.
Aquí, miren, si se dan cuenta, el genilloideo está por encima del miloioideo, ¿ya? Está por encima. Esta es una vista inferior, porque aquí se ve el borde inferior de la mandíbula. Y acá está miloioideo. Si tú lo abres, acá vas a encontrar todo esto es el genilloideo. ¿Ok? Listo. Ahora vamos con los infraoideos. ¿Hay alguna pregunta sobre los supraoideos? ¿O está todo claro? Si no, para volver a repasar, todavía hay tiempo, aprovechen. ¿Todo claro? Sí, 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 está tranquilo. Reaccionen, digan que están con vida. No sé. Ya bueno. Ahora vamos con los músculos infraoideos. También una mnemotecnia para que se acuerden es este hombre está tirado. Así como tú terminas después de la verbena, ya, igualito, acuérdate de eso. Este hombre está tirado. Este por esternoioideo. Om por homoioideo. Está otra vez por esternotiroideo. Y tirado por tiroideo. ¿Ok? Tir por tiroideo. Est por esternotiroideo. On por homoideo. Y este por esternoideo. De ahí derivan cada uno de esos. Aquí vemos de cada colorcito, ¿no? Cada uno de los músculos, ¿no? Que representa. Hoy, bueno, se ha movido acá. En su PPT de ustedes que les he mandado se ve mucho mejor, ¿ya? Este de acá, voy a pintarlo acá. Ese es el homoioideo. Este largote de acá que va de yoides hasta esternón es esternoyoideo. El que va desde acá, desde el cartílago, este es el cartílago tiroides, ¿ya? Cartílago tiroides hasta esternón se llama esternotiroideo, ¿ok? Y el que va de yoides hasta el cartílago tiroides, tiroideo. Todo deriva de los nombres, ¿ok? De los nombres van a sacar las inserciones y los orígenes. Igual para el anterior que eran los suprayoideos. Vamos a hacerlo esto más express. Acá tienes al esternoideo, ya les dije, lo separas, ¿no? Le divides a capa, esternón. Esternón, mm, esternón y yoides. Yoides. Origen, ¿dónde va a ser parte posterior de la unión esternoclavicular y manubrio del esternón adyacente? ¿Qué quiere decir? Que acá, uy, a ver cómo lo vemos acá. Vamos a hacer acá un zoom. Ese de acá, ese es el manubrio del esternón. Aquí están las clavículas, ¿ya? Las clavículas. Y aquí tienes la articulación esternoclavicular. Parte de esta articulación y el manubrio del esternón va a servir como origen, ¿ok? Origen. Eso es origen del esternoioideo, ¿ya? Listo. ¿Cómo se hace eso? Ya listo. Ah, salió. Ya. Acá tenemos al origen. Ahora, después sigue inserción. Cuerpo del yoides, ya. Aquí está cuerpo del yoides. Dice medial a la unión del músculo homoideo. ¿Qué quiere decir? Que si es medial, aquí dice medial, ¿qué quiere decir? Que va a estar más en el medio, más en la línea media. Listo. Acá. Acá va a ser su inserción. ¿Ya? Listo. Entonces va a ir de origen hacia inserción. Si yo esto lo contraigo, va hacia abajo. Entonces, ¿cuál sería su acción? Deprime el hueso yoides, lo tira hacia abajo, después de la deglución. ¿Ok? Sáquenlo así. De origen y inserción, contraes, va hacia abajo, deprime o tira el hueso yoides hacia abajo. Listo. La inervación va a ser C1 y C3 a través del asa cervical. El asa cervical, ya eso lo van a ver más adelante, con estructuras nerviosas y demás. Pero el del asa cervical salen distintos nervios ya conversamos, ¿no? De eso, son ramos de los nervios cervicales que van a inervar a distintos músculos que se encuentran en la región del cuello. ¿Ya? Entonces ya tenemos por ese lado el esternocleidomasto. Mira, acá hay otra imagen. Fíjense, está, ya. Este es el esternocleidomasto, el verdecito. ¿Ven? Verdecito. Ahora, al homoioideo igual lo separas. Homo de omóplato o escápula, como se le dice actualmente. Omóplato y acá hay ioides, ¿no? Omóplato. Borde superior de la escápula medial a la incisura de la escápula. Miren, acá esta es la incisura de la escápula. ¿Ok?
inciso del escape. Medial, o sea, más cerca de la línea media, acá va a servir en su borde superior va a servir de origen, ¿ok? De origen del homoyoideo. Y la inserción va a ser básicamente cuerpo del yoides igual, ¿no? Y ahora va a ser lateral. Si acá era medial, ¿no? En el esternotiroideo, acá va a ser lateral, a la unión de esternotiroideo. Justamente lateral para que en el medio se ponga el esternoideo, ¿ok? ¿Ya? ¿Cuál va a ser su acción? Va a deprimir y fijar al hueso yoides, ¿no? Deprimir porque, miren, va hacia abajo, ¿no? De inserción hacia origen, entonces el hueso yoides se deprime y también puede fijarlo el mismo homoideo. Ahora, también se le dice al homoideo que tiene dos vientres, ¿no? Como ven acá, miren, acá tiene un vientre, acá tiene otro vientre. Pero es distinto al digástrico, ¿ok? Acá simplemente hay origen e inserción de el músculo como tal. No es el digástrico que tiene dos orígenes, una inserción. Acá es más simple, ¿ok? Y va a ser igual, ¿no? La inervación del esternoideo, ramos anteriores, según ac tres del AC cervical. A ver. Ya, ahí no está esto. Ya. Ahora vamos con los dos últimos de los infrayoideos. Tenemos acá al esternotiroideo, ¿ok? Externo, otra vez, externo, ya, externo. Tiroideo, cartílago, tiroides. Ojo, no confundan cartílago tiroides con el órgano tiroides, ¿ya? Son distintos. Entonces, vamos a ver. Origen. Superficie posterior del manubrio del esternón. ¿Ok? Miren, si se dan cuenta, aquí está entrando por detrás. Miren, ¿ven? Está por detrás. Este es el manubrio del esternón. Aquí está la clavícula. Está por detrás. ¿Ok? Entonces, este, ahí va a ser su origen. ¿Ya? Su origen. Es su origen. ¿Qué más? Superficie posterior del manubrio esternón. Ahora, inserción. Línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroides. ¿Qué es eso, Emil? Ya, bueno. Vamos a hacer un dibujo rapidito. Así más o menos es el cartílago tiroides. ¿Ya? Así, así, así. Algo así, ¿ya? Así es el cartílago tiroides. Ven acá que es forma un ángulo, ya. Aquí también ese es el ángulo del cartílago tiroides. Acá, en su parte inferior, va a tener una línea oblicua. ¿Ok? Esa línea oblicua es donde se va a insertar este músculo de acá, que es la línea oblicua sobre la lámina. Esto que es cuadrado, porque es como es como un librito, ¿no? Que tiene dos láminas a los costados. Va a tener una línea oblicua que va a servir de inserción del músculo externo tiroideo, ¿ya? Ahora. ¿Cuál va a ser su acción? ¿No? Si esta es la inserción, aquí está el origen, va a ir hacia abajo. Pues, ¿qué va a hacer? Tira de la laringe, o bueno, del cartílago tiroides, ya no del yoides, ojo, hacia abajo, ¿ok? Porque va justamente, sigue, ¿no? De origen, inserción, ya, hacia abajo, tira hacia abajo. Inervación, ramos anteriores de C1 a C3 a través del asa cervical. Ya, ¿no? Ahora vamos con el último, tiroideo, cartílago tiroides también. ¿Ya? Cartílago tiroides. Y yoides aquí ya de cartílago yoides, ¿no? Yoideo. Origen también lo mismo. Acá que habíamos tenido la línea oblicua, la parte inferior es para el externo tiroideo y la parte superior va a ser para el tiroideo. Porque miren, si se ven acá es como un rompecabezas, ¿no? ¿Dónde es esto? Acá miren. Acá abajo, externo tiroideo. Y acá arribita, ese de acá es el tiroideo. Ok, tiro y tiro, están juntitos. Y en el medio debería estar la línea oblicua. Ok, listo. Ahí está. Entonces, línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroides. Esto es el origen. Ahora, la inserción, el cuerno mayor y zona adyacente del cuerpo del hueso yoides. O sea, aquí está el cuerpo, ¿no? Y aquí está el cuerno mayor. Entonces,
todo esto va a servir de unión, ¿no? O de inserción para el tiroideo. Entonces va así, ¿no? Este es origen, esta es inserción. Va hacia abajo. ¿Qué va a ser su acción? Deprime el hueso yoides. Pero aquí pasa lo mismo que ocurría con, ¿cómo se llama? Con, el- a ver, vamos hasta acá, acá, con el genioideo, ¿ok? Cuando está fijo, no va a deprimir el yoides, ¿ya? Si está fijo acá el hueso yoides, ¿qué va a hacer? Va a elevar la laringe, ¿ok? Va a elevar todo esto, se va a elevar. Pero si no está fijo, va a seguir el orden natural del músculo, que es origen-inserción, va de inserción a origen, hacia abajo. Pero si está fijo el yoides, como les había dicho, va a elevar la laringe. Ya, tengan cuidado con eso. Acá miran, hay una imagen, otra imagen, que debajo del homoideo, si tú quieres el homoideo, vas a encontrar acá al, este, al tiroideo, ¿ya? Quitas al homoideo y encuentras al tiroideo. Ya, terminamos con los que están más en la parte superficial, ahora vamos con los profundos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del recto lateral, ¿no? De la cabeza. Ya, ahora hay un recto anterior. ¿Cuál es el recto anterior? Este de acá. Obviamente, como el dibujo lo explica, ¿no? Si está más lateral, este vendría a ser el recto lateral. Y si está más en el medio y lo ves más adelante, se podría decir, este sería el recto anterior. ¿Ok? Recto anterior. Ahora, ¿cuál va a ser su origen? Superficie anterior de la parte lateral del atlas. ¿Qué quiere decir? Acá tienes a tu atlas, ¿sí? Atlas, o también el otro nombre era C1, ¿no? La primera vértebra cervical. Acá vas a tener su superficie anterior, todo esto, ¿ok? Parte de la superficie anterior y su proceso transverso, que es este de acá. Aquí tienes el proceso transverso. ¿Y dónde se va a insertar? Superficie inferior de la porción basilar del hueso occipital. Miren, este de acá yo les había dicho en otro dibujo que era la porción basilar del hueso occipital. Y miren hacia dónde se está insertando. Hacia acá. Entonces, si este es su origen, esta es inserción, ¿hacia dónde va el músculo cuando se contrae? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a flexionar la cabeza en la articulación atlanto-occipital. Yo sé que ustedes se acuerdan eh, la articulación atlanto-occipital, ¿no? Ya que la articulación era bicondilia, ¿no? Entonces, al tener esos dos cóndilos, ¿no? Esa articulación, qué te hacía? Que digas el sí, ¿no? El sí. Ya. Entonces, esa va a ser la acción del recto anterior. Si está anterior, básicamente va a jalar, pues, hacia adelante. Si es lateral, va a jalar hacia los laterales. No se compliquen con eso, ¿ya? Y los ramos van a ser ramos de los ramos anteriores. O sea, si ya tenías ramos anteriores de C1 y C2, este va a tener otros ramos, ¿ya? Porque son músculos chiquitos y están metidos. Entonces, por eso es que son ramos de los ramos, ¿ya? Y ya bueno, faltan dos más para anterior. Vamos a tener ya penúltimo el largo de la cabeza, ¿ya? Largo de la cabeza. Si te dice largo en la cabeza, va a tener una inserción en la cabeza. Si te dice el cuello, va a encontrarse netamente en el cuello. ¿Ok? Acuérdense de eso. Entonces, su origen, ¿dónde va a ser? Arcos tendinosos de los procesos transversos de las vértebras C3 a C4. Ahora acá tienes a C1, tienes a C2, tienes a C3 y tienes a C4. Listo. Entonces dice, arcos tendinosos, ya. Primero, procesos transversos, ¿dónde están? Acá. Acá, proceso transverso, proceso transverso. Aquí se va a originar, este va a ser su origen, ¿ya? Origen. Ahora, la inserción, ¿dónde va a ser? Superficie inferior de la porción basilar del hueso occipital, similar al, ¿cómo se llama? Al recto anterior de la cabeza, ¿sí o no? Y miren, justamente se encuentran, están cerquita. Entonces, esta va a ser su inserción. De origen a inserción. No, de inserción origen es la contracción, ¿ok? Va hacia abajo. Entonces, ¿cuál va a ser su acción? Va a flexionar la cabeza. Igual que el recto anterior,
de la cabeza. Pero en este caso ya no va a ser en la articulación atlanto-occipital, sino simplemente va a ser una flexión general, porque miren, está incluyendo más vértebras, ¿ok? ¿Cuál va a ser la inervación? Igualito que el otro, ¿no? Ramos de los ramos anteriores de C1 a C3. El otro era C1 a C2. Aquí ya aumenta un nervio más, ¿ya? Acá vemos cómo está graficado, ¿no? El largo de la cabeza. Acá está la porción basilar del occipital. Y acá están este es C3, C4, C5, acá C2. ¿Ya? Listo. Y a último de la región anterior, en profundo, tenemos al largo del cuello. Ya les dije, el largo de la cabeza está en la cabeza, el largo del cuello se encuentra en el cuello. Ahora, ¿tiene tres fascículos? Sí. Hay mucho texto, también lo sé. Pero sáquenlo ya por el nombre, ¿no? Miren, dice tubérculos anteriores de los procesos transversos, ¿ya? Igualito que el otro, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Procesos transversos, primero. Lo más importante, voy a resaltar lo más importante, ¿ya? Uy, ahí está. Procesos transversos. ¿Qué más? Superficie anterior de los cuerpos de las vértebras. Ok, cuerpos de la vértebra. Superficie anterior de los cuerpos, ahora ya son ¿cómo se llama? Ya está más inferior. Si acá era de T1 a T3, acá se va a ir hasta las cervicales, más arriba. ¿Ok? Entonces vamos a verlo acá. Ya. Procesos transversos, lo había mencionado, uy, está de amarillo. Aunque sí se ve bien. Ya. Procesos transversos. Cuerpo de las vértebras, cuerpo de las vértebras. Ya, cuerpo de las vértebras. ¿Qué más? Superficie anterior de los cuerpos de la vértebra. Ya, bueno, lo mismo, pero es un poquito más abajo. Todo esto. Cuerpo anterior de las vértebras, apófisis transversas. Ahora, ¿dónde se va? ¿Dónde te dice que se va? Entonces, tubérculo anterior del arco anterior del atlas. Este es el atlas, aquí está el arco anterior. Aquí vemos inserción. Tubérculo anterior de los procesos transversos de las vértebras C5, ya. Aquí está. Tubérculos anteriores de los procesos tubérculos de a ver, aquí C1, C2, C3, C4, C5, C6, C5, C6, C7. ¿Hay C8 o no hay C8? ¿Alguien me puede decir? ¿O qué continúa después de C7? T1, muy bien. C8 solo es para nervios, ojo. Ya lo van a ver más adelante. T1. Están activos, muy bien. Y acabamos de poner T2. Ya T3 de paso. Suyapa. Entonces dijimos, ¿no? Ya. Origen va de acá, 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 ya listo. Y del origen acá en las vértebras era a partir de C3, C3 a C5. 1, 2, 3, ya listo. Ahora, las inserciones van a ser también en la superficie anterior de los cuerpos de las vértebras, pero más arriba, ¿ok? Si acá era acá abajo es el origen, más arriba es la inserción, ¿ok? Para que se hagan una idea, origen, inserción, ¿ya? Eso es para que lo vean gráficamente, ¿ya? El origen, sus inserciones se van a encontrar más abajo, porque miren, justamente es T1, T2, T3, T1, T3, C5, C7, ya, abajo. En cambio, las inserciones acá ya te dice C2, C4, C5, C6. Entonces, la contracción, el movimiento que va a seguir, recuerden que es inserción a origen, va a ser hacia abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a flexionar el cuello anterior y lateral. O sea, si yo tengo acá mi cuello, ¿no? Si yo tiro acá del largo del cuello, voy a hacer esto. Y voy a tener una ligera inclinación. Va a tener una ligera inclinación. Es por eso que dice flexión del cuello anterior y lateral. ¿Ya? Lo va a girar levemente hacia el lado opuesto. ¿Ya? Eso es para ambos. Vendría a ser el derecho y este vendría a ser el izquierdo. ¿Ok? Acá, mira, se ve más bonito.
Se ve como, no sé, bistec, algo así. Bueno, está raro que lo vea como comida, pero, o sea, para que se hagan una idea, ¿no? Pues es así de gruesito el largo del cuello. Ahora ya, con esto terminamos, uy, ya, con eso terminamos los músculos anteriores, ¿ya? Y profundos. Ah, bueno, me faltó decirles la inervación. Va a ser los ramos de los ramos anteriores de C2 a C3, ¿ya? Igualito que no, este solo va a ser C2 C3. Uno era C1 a C2, el otro era C1 a C3 y este C2 a C3. Para que lo de los nervios, sí, yo les recomiendo que vayan revisándolo poco a poco, ¿no? Ya en la universidad van a tener que memorizar un poco más, pero vayan adelantando, vayan ahí practicando con las orientaciones y las distintas relaciones, ¿ya? Ahora vamos con los músculos del cuello posterior, ya para terminar, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Hasta ahora todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Está todo bien? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Descanso? No, no hay descanso, ya de ahí tienen todo el día. Ya. Vamos con el esplenio de la cabeza. Bueno, los esplenios, ¿no? Acá tienes el esplenio en la cabeza y el esplenio del cuello. Si te dice esplenio en la cabeza, una de su inserción origen, ¿dónde va a ser? En la cabeza. Si te dice esplenio del cuello, una inserción va a ser en el cuello. Listo. Entonces, vamos a tener acá. Origen. ¿Dónde se va a originar? Mitad inferior del ligamento nucal. ¿Se acuerdan cuál es el ligamento nucal? Sí, este de acá. Este es el ligamento nucal. ¿Ya? Ligamento nucal. Te dice mitad inferior del ligamento nucal. O sea, lo divides en dos, ya. Digo, esta parte de acá. Y los procesos espinosos de C7 a T4. ¿Ok? C7 a T4. Ok. Vamos a ponerlo C7, a T4. Pero, bueno, capaz está más arriba, ¿no? Pero estoy exagerando acá. Ahora, ¿dónde se va a insertar en el proceso mastoides? ¿Dónde está el proceso mastoides? ¿Alguien me puede decir? ¿O apófisis mastoides? ¿En qué? En el occipital o temporal. Se los dije al inicio de la clase. A ver, ¿quién me puede decir? Por alto. Bien, tengo fe en usted. Proceso mastoides. ¿Qué más? Cráneo por debajo del tercio lateral de la línea nucal superior. Acá vamos a encontrar, ¿qué cosa? La protuberancia occipital externa, ¿no? O protuberancia externa occipital, como quieran llamar. Y en los costados va a estar la línea nucal superior. Entonces, justamente en el tercio lateral, que es este de acá, se va a insertar el esplenio en la cabeza. Entonces, acá tenemos origen, acá tenemos inserción, tira hacia abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su acción? Dirige la cabeza hacia atrás, ¿no? Hacia atrás. ¡Guau! Extendiendo el cuello, individualmente dirigen y rotan la cabeza uno hacia el otro lado. Claro, pues no, porque si lo tiras desde atrás, ¿no? Vas a hacer esto. ¡Guau! 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 Ya. Eso es del mismo lado, ¿ok? Del mismo lado. ¿Quién lo va a inervar? Los ramos posteriores. Recuerda que les había dicho. Habíamos hablado ya de anteriores porque estábamos hablando principalmente de músculos que se encuentran en la región anterior. Ahora, si estos son músculos del cuello que se encuentran en la región posterior, vamos a tener que los nervios que van a estimular estos músculos son los ramos posteriores, ¿ok? De los nervios cervicales medios. ¿Ya? Listo. Ahora, esplénido del cuello. Este ojo era de la cabeza, ¿ya? Esto lo voy a dejar así. Ya listo. Ahora, esplénido del cuello. Acá tenemos el origen. Procesos espinosos de T3 a T4. O sea, más o menos este de acá y este de acá. Listo. Ahí está, T3, T4. Inserciones. Procesos transversos de C1 a C3. Obviamente tiene que ser procesos transversos de las cervicales, porque si el esplenio en la cabeza se insertaba en la cabeza, iba a tener alguna inserción en algún hueso, como es el temporal en el proceso mastoides, pero si es esplenio del cuello, tiene que estar insertado en algún lugar, en algún hueso que se encuentre en el cuello, y ahí están las vértebras, ¿ok? Entonces tiene que ser una cervical. Asocian cervical con cuello, ¿ya? Entonces vamos a tener acá que este músculo de acá, en realidad,
Acá no se, acá se ve mejor, ¿ya? Pero acá el músculo, miren, se está metiendo, ¿ya? Se mete. Uy, ahí está. Vamos a hacer un zoom. Ahí está. Miren, acá está el origen y aquí está C1, C2, ¿ok? C1, C2, C3. Entonces, el músculo esplenio del cuello va a ir así, hacia acá, de acá hacia acá. Si lo contraes, lo giras, pero ¿en dónde? En la apófisis, ya, en las apófisis transversas, ya no es en la cabeza, es en las apófisis transversas. Entonces, ¿cuál va a ser su acción? Va a extender el cuello. Individualmente dirigen y rotan la cabeza hacia un lado, ¿no? Giran la cara hacia el mismo lado. Recuerden, ¿no? Ya, yo giro acá mi cuello, pero ya no giro la cabeza, sino giro el cuello, ¿ya? Giro el cuello, ¿por qué? Porque está insertado en el cuello. Yo giraría la cabeza si la inserción está en la cabeza, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cuál va a ser su inervación? Igual no que el otro. Ramos posteriores de los nervios cervicales, pero ahora ya no medios. Medios era, digamos, hasta acá, ¿no? Esta zona de acá, porque por ahí pasaba el músculo, pero ya no llega a la cabeza, entonces tenemos que usar los nervios que están más abajo, que son los cervicales inferiores, ¿ok? Entonces, si es esplenio en la cabeza que está más arriba, usas los medios, pero si eres el esplenio del cuello que está más abajo, usas los inferiores, ¿ok? Todo es relativo a la ubicación en la que está. Ahora vamos con los complejos o también los otros nombres que son los actuales, ¿no? Que es el semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza. Vamos a seguir lo mismo. Semiespinoso en la cabeza, entonces, ¿dónde se va a insertar? En la cabeza. Igual acá, longísimo de la cabeza, ¿dónde se va a insertar? En la cabeza. Listo. Complejo mayor, complejo menor. Vamos a ver. Origen. Proceso transverso de T1 a T4, puede ser T6, T7, ¿no? T4, T6, perdón. T1 a T6, puede ser T7. Y las cervicales, la séptima cervical y los procesos articulares, desde... Hay mucho texto. Básicamente, ¿qué es lo que me importa que sepas? Esto acá. Procesos transversos de T1 a T6, ¿no? Y acá lo vas a ver, ¿no? Está acá. Entre C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4. Entonces, el semiespinoso de la cabeza justamente va a estar entre estas vértebras. Ojo que estas son las apófisis espinosas, ¿ah? Lo que está en la línea media siempre son las apófisis espinosas. Y acá en los laterales van a estar las apófisis transversas, ¿ya? Entonces, acá estas apófisis transversas van a servir de origen, ¿ya? Y van a ir así, ¿hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde? Hacia la zona medial entre las líneas nucales superior e inferior. Aquí recuerden que tenían la protuberancia occipital externa. Vas a tener acá tu línea nucal superior y abajito vas a tener la línea nucal inferior. Entre estas dos va a estar acá el semiespinoso de la cabeza, justamente en la zona medial, ¿ok? Entonces, miren hacia dónde todo el recorrido del semiespinoso de la cabeza. Va de origen hacia inserción, pero la contracción va de inserción hacia origen. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a extender la columna vertebral, ¿ok? Todo esto va a ir hacia abajo. Así, wow. Extiende la columna vertebral. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser su inervación? Igualito que el otro, solo que acá ya no es tanto medios, inferior, superior. Simplemente son ramos posteriores de los nervios cervicales. ¿Ok? Otro, longísimo de la cabeza. Ya habíamos dicho, ¿no? Inserción va a estar en la cabeza. Pero a ver, el origen, ¿dónde está? Procesos transversos, ya, también. Igual que el semiespinoso de la cabeza, hasta ahí está igual. De los 4 y 5 vértebras torácicas, ya, también similar. Superiores y procesos articulares, 3 o 4 vértebras cervicales inferiores. También, si se dan cuenta, es similar el origen. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de este músculo? Su inserción, porque se va a insertar este en el borde posterior del proceso mastoides. ¿Ok? Aquí, este de acá, esta cosita que ven acá, es el proceso mastoides. Y este es el longísimo de la cabeza. Ahora, ¿qué pasa con el longísimo de la cabeza? El longísimo de la cabeza también va a tener otros longísimos. Este es el longísimo de la cabeza. Acá va a estar el longísimo, este,
Ya va a haber el lojísimo del cuello, lojísimo torácico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente lo que a nosotros nos importa como región posterior del cuello es el lojísimo de la cabeza, ¿ya? De la cabeza, solo la cabeza. ¿Quién lo va a inervar? Ya habíamos hablado como el otro músculo, ramos posteriores de los nervios cervicales. ¿Y qué va a ser? Igualito que el semiespinoso de la cabeza, extensión de la columna vertebral. El complejo mayor y el complejo menor es un copy-pega. ¿En qué va a diferir? Principalmente en la inserción, ¿ok? Acá tiene una inserción, aquí tiene otra inserción, ¿ya? Vamos con el semiespinoso del cuello. Acá vamos a tener, miren, por eso le llaman espinosos, ¿no? Como que parecen espinas. ¿Cuál va a ser su origen? Va a ser los procesos transversos, ¿ya? Así estamos bien, procesos transversos, de las 5 o 6 vértebras torácicas superiores. A ver, vamos a ver si es cierto. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, y acá vamos a tener las torácicas. T1, T2, T3. ah, espera, quiero ver si no me estoy confundiendo. Ah, ya está bien. T3, aquí está T4 y T5. Ya listo. T5. Ya suya para T6. Entonces tenemos acá los procesos transversos. Acá uno, 2, 3, 4, 5. Ya, 6. Y donde va a ser inserción de los procesos espinosos desde C2, que es el axis, hasta la C5, ¿no? Que es la quinta vértebra cervical. Y bueno, acá como se ve en el gráfico, puede ser incluso desde más antes, ¿no? Desde C7, por ejemplo. Pero básicamente va de apófisis transversa, ¿ok? Apófisis transversa hacia apófisis espinosa, ¿ok? Así va, hacia acá. Ese es origen, inserción. Ahora, su acción va a ser contraria, ¿no? La acción o la contracción va a ser de inserción-origen, ¿ok? Va a ser de inserción-origen. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a extender la cabeza. Va a extender la cabeza y el cuello y los rota hacia el lado opuesto, ¿ya? Eso es porque, a ver, ¿cómo, cómo le explico esto? A ver, si está yendo así, tu cabeza va a tener como una rotación así, ¿ok? O tu cuello en general va a rotar así, porque es como que estás jalando las apófisis espinosas hacia la derecha. Entonces, si las espinosas las jalas a la derecha, es como que tu cuello hace así. Todo tu apófisis gira. ¿Ya? Y acá vemos aquí vemos a los más espinosos, ¿no? Más espinosos. ¿Ya? Igual inervación ramos posteriores de las nervios espinales cervicales, que es un copy y pega. ¿Ya? Ahora vamos con los rectos. ¿Ya? Rectos y oblicuos, y ya con eso terminaríamos los músculos. Vamos a ir con el recto posterior. Antes que nada, ya está claro, ¿o hay alguna duda de los músculos que ya habíamos visto anterior? ¿Todo está claro? Sí, clarísimo. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O algo que quieren que explique? ¿No? ¿Todo bien? Sí, sí, no, sí, sí. Ah, vamos con el recto posterior mayor de la cabeza. Recto posterior mayor. Mayor, relaciónenlo con un poquito más grande, ¿ya? Un poquito más grande. Y posterior menor, un poquito más pequeño, ¿ya? Así más o menos hágalo. Sé que va a ser difícil cuando lo vean en los preparados, no sé, va a ser un poquito complicado, pero relaciónenlo así. Vamos a ver que el origen del recto posterior mayor de la cabeza va a ser en el proceso espinoso del axis, ¿ok? Axis C2. Acá no se ve tan bien, pero este vendría a ser C1, ¿ya? Y acá sería C2, ¿ok? Aquí miren, ese sería el origen. Ahora te dice, ¿dónde se va a insertar? Porción lateral del hueso occipital. Ya, aquí tenemos al hueso occipital. Se ve claramente.
y por debajo de la línea nucal inferior. Aquí, mira, acá se ve la línea nucal superior. Aquí está la línea nucal inferior. ¿Quién insertaba en la línea nucal, entre la línea nucal inferior y superior? A ver, ¿quién me dice? Entre la superior y la inferior. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Será el longísimo de la cabeza? ¿El esplenio de la cabeza? ¿Qué me dicen? Complexo mayor, semiespinoso de la cabeza. Es el semiespinoso de la cabeza, ¿ya? El semiespinoso de la cabeza. Vamos a cerrar esto, ya listo. Es el semiespinoso de la cabeza, ¿ya? Entonces, si aquí estaba el semiespinoso de la cabeza, o también llamado complexo mayor, acá en la línea nucal inferior vamos a encontrar a los rectos, ¿ya? El recto posterior se va a insertar ahí. Acá dijimos que esto era origen y acá tenemos inserción. Entonces, este músculo de acá, ese es el recto posterior mayor, ¿ok? Así va la contracción del músculo. Entonces, si va de la cabeza hacia el axis, ¿qué va a hacer? Extensión de la cabeza. O sea, va a ser esto, ¿ya? Esto va a ser. Va a rotar también la cara hacia el mismo lado del músculo, ¿no? O sea, va a hacer esto. Y ya, su ramo posterior va a ser DC1, ¿ok? Quien va a inervar este músculo va a ser el primer nervio cervical, DC1. Ahora, acá tenemos otra imagen, ¿no? Mucho mejor. Aquí está, miren. Este es la protuberancia occipital externa, línea nucal superior, línea nucal inferior. Aquí en la línea nucal inferior, lateralmente, se encuentra el recto mayor de la cabeza. Y acá se encuentra apófisis transversa de espinosa del axis. ¿Ok? C1 puse C2. Ahorita C2. Listo. Ahora, vamos con el recto posterior menor. El menor, recuerden que era más chiquito. Ahora, vamos a ver, origen tubérculo posterior del atlas. ¿Ok? Acá vimos que el mayor de la cabeza estaba en C2. Ahora vamos a ver que acá va a estar en atlas. Ahí se va a originar. ¿Dónde se va a insertar? La porción medial del hueso occipital. O sea, si la porción lateral ya lo ocupaba el mayor, el medial dice, ya, pues me voy a acomodar. Entonces voy a ponerme en la parte medial. ¿Ok? Acá. Esta es la línea nucal inferior. Acá en el lateral estaba el recto mayor. Ahora, acá en el lado medial se va a insertar el recto menor. ¿Ya? Por debajo de la línea nucal inferior. Entonces, tenemos que su acción va a ser igual que la del recto posterior mayor de la cabeza, ¿no? Solo que en este caso, no va a tener alguna acción sobre el cuello, ¿no? Sobre rotación. ¿Por qué? Porque, a ver, su origen y las inserciones está entre el occipital, o sea, el cráneo, ¿no? Y atlas. ¿Cuál es la única articulación que hay entre estos dos huesos? Es la bicondilia, ¿no? Entonces solo puedes hacer flexión y extensión. En este caso vas a hacer solo extensión. En cambio acá, como es en C2, puedes hacer flexión y extensión, sí. En este caso extensión, pero también puedes rotar porque está en C2. Y C2 tiene una articulación con axis, que es para la rotación. ¿Entienden? Entonces, es por eso que es bueno que conozcan, ¿no? Las distintas inserciones para que puedan sacar las funciones, las acciones y puedan hallar esos diferenciales, ¿ya? Acá miren, este sería el recto menor, ¿ya? Aquí más profundamente está el recto menor también, ¿ya? Ya terminando los músculos, sí, ya músculos del cuello en la parte posterior, vamos a tener acá al oblicuo superior de la cabeza, ¿ya? Los oblicuos son, como su nombre lo dice, son músculos que se van a encontrar así tipo en diagonal, ¿ya? Y se encuentran en las partes más externas, más laterales. Tenemos al superior, que es el que está, como su nombre dice, ¿no? Más arriba, que también se le llama menor, ojo. Hay otras bibliografías que le llaman este menor, ¿ya? Origen, proceso espinoso del axis. Ah, bueno, mira, acá faltaba una I. Ya, axis. ¿Sí?
Que no, ese uno, ¿no? Acá sería Atlas. Acá me he confundido. Disculpen, chicos. Acá sería Atlas. ¿Ya? Atlas, listo. Entonces, acá sería proceso espinoso del Atlas, ¿ok? O, esperen, creo que acá hay una corrección. Acá hay una corrección. No es proceso espinoso, es transverso. Ah, me confundí acá. Ya listo. Proceso transverso, ¿ya? Acá, origen, proceso transverso. Vamos a poner acá O de origen. ¿Dónde va a ser la inserción? En el hueso occipital entre la línea nuclear superior e inferior. Acá está, acá está. Listo. Acá. Esta va a ser su inserción, ¿ya? Inserción. Ahora, si va de Atlas a cabeza, ¿cuál va a ser la principal función? Incluso la única que va a ser extensión, ¿ok? Porque recuerden que es de Atlas a cabeza. Solo se podía hacer flexión o extensión. Pero como está muy al lateral por ser el proceso transverso, ¿ok? Proceso transverso, también va a haber una ligera inclinación hacia el mismo lado, ¿ya? Ligera inclinación hacia el mismo lado. Ahora, esto es con respecto al oblicuo superior, ¿ya? Ahora, con respecto al oblicuo inferior, que es este de acá, vamos a tener que su origen es en el proceso transverso del axis. Ah, no, acá otra vez. Acá es espinosa, ¿ya? Proceso espinoso. Proceso espinoso del axis, ¿ok? Ese es su origen. Ahora. ¿Y dónde se va a insertar? Ahora sí en el proceso transverso del Atlas. ¿Ok? Acá, inserción. Proceso transverso del Atlas. ¿Cuál va a ser su acción? Rotación de la cara hacia el mismo lado. Porque recuerden que Axis, ¿qué hacía Axis? Te daba la rotación, ¿no? Atlas con el cráneo te daba el sí, ¿no? Y el Axis con Atlas te daba el no. ¿Ok? Esa es la función de las articulaciones que podías hacer con eso. El axis era articulación sinovial, ¿no? De tipo trocoide. Y el atlas el occipital era una articulación bicondilia, ¿ok? Que podía hacer flexión y extensión. Ahora, ¿cuál es la inervación? Ramo posterior de C1, ¿no? En los cuatro, del recto y los oblicuos, la inervación va a ser el ramo posterior de C1, ¿ya? Listo. Y ahora vamos a pasar con triángulos del cuello, ya haciendo un repaso de todo lo que ya habíamos visto de los músculos. Antes de eso, ¿hay alguna duda? Aunque quedan 10 minutos. ¿No? ¿Sí? Ya, listo. Vamos a hacer esto rápido. Los triángulos del cuello, como ya les había mencionado, ¿no? Tenemos acá el esternocleidomastoideo, ¿no? Esternocleidomastoideo. Y este va a ser dos triángulos, va a separar dos triángulos. Acá, bueno, tenemos el triángulo de Sedilot, que ya les había dicho que va a estar la vena yugular, su porción inferior. Ahora, tenemos el triángulo anterior y el triángulo posterior de moradito. El triángulo anterior de verde. En el triángulo posterior vamos a tener dos triángulos, el occipital y el homoclavicular. Y en el anterior, submandibular, submentoniano, carotidio y muscular. Tú dices, pero Yamil, ¿cómo voy a ver eso en esta imagen? Ya, voy a ponerte una imagen más bonita. Esta de acá. ¿Ya? Aquí tenemos al anterior, acá tenemos al posterior. No, ¿qué hablo? Acá tenemos al anterior, el verde, y aquí tenemos el posterior de morado. Ahora, le he pintado, bueno, las letras están del color del que se ve en la imagen, ¿ok? Por ejemplo, el que está de celeste es este de acá. ¿Ya? Ese es el triángulo occipital. El homoclavicular o subclavio está acá. Es el moradito. Ahora, del triángulo anterior, el submandibular va a ser este de acá. ¿Ya? El submentaniano, este de acá, el amarillito. El carotillo es el gris. Y el muscular es el que está más anterior, ¿no? Este de acá. Todo sácalo del nombre, ¿ya? Si es occipital, es porque está más atrás, ¿ya? Occipital, relaciónalo con que está más atrás. Homoclavicular, porque está en relación con el omóplato, que está más atrás, ¿no? No se ve acá, que está tapado por el trapecio, pero está atrás. Y por la clavícula, ¿ok? Después tienes acá al submandibular, que es porque está acá, aquí está la mandíbula, mira.
Aquí está la mandíbula. Entonces, si está debajo, triángulo submandibular. Después acá tienes al submentoniano, porque acá esto es el mentón, pues. Entonces, acá abajito, submentoniano. Muscular acá, ya eso sí lo sacas porque hay muchos músculos, ya todos los músculos infrahioideos, y acá el carotidio porque pasa la arteria carótida, que vamos a verlo ahorita. Vamos a ver acá. Triángulo submentoniano, ya les había dicho, aquí está el mentón, y acá vas a tener, van a ser dos, ¿ya? Si tú lo ves desde la vista lateral, deberías ver solo un triángulo, pero si yo lo veo en una vista inferior, voy a ver los dos triángulos, pues, ¿no? Límites. Tenemos acá cuerpo deltoides, lateral, los vientres anteriores, este de acá que se insertaban en la fosa digástrica de la mandíbula, y el piso va a ser el miloioideo. ¿Ok? Este de acá, ese es el miloioideo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿O qué va a ser su contenido? Van a haber venas submentonianas y los ganglios linfáticos submentonianos. ¿Ok? Ganglios linfáticos submentonianos. Ahora, el triángulo submandibular, les había dicho que acá tienes a la mandíbula, ¿no? Ahí está la mandíbula. Aquí este es el vientre del digástrico, ¿no? Y vamos a ver sus límites. Superiormente tenemos el borde inferior de la mandíbula, ya eso ya les dije. Antero-inferior, vamos a tener al vientre anterior del digástrico, este de acá, el vientre anterior del digástrico. El posterior inferior va a ser el vientre posterior del digástrico. No confundir con el estilo yoideo. El estilo yoideo, recuerden que va a ser como un puente entre los dos vientres, ¿no? Del tendón del digástrico, ¿ya? El posterior inferior va a ser el vientre del posterior digástrico. Y el piso va a ser también el miloideo y el hiogloso junto con el constrictor medio, que son otros músculos también que se encuentran en esta región, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? Se va a encontrar la glándula submandibular, ¿ok? Y que es la que nos va a ayudar a salivar también, junto a las otras glándulas salivales. Vas a tener a la arteria y vena facial, al nervio hipogloso, que es el doceavo par craneal, y ganglios linfáticos submandibulares, ¿ok? Lo más importante, arteria, vena facial, nervio hipogloso, ¿ok? Más importante. Y bueno, ya la glándula submandibular, que es un órgano. También tenemos acá el triángulo carotidio. Ahora sí, este es uno de los más importantes. Vas a tener acá los límites, ¿no? Como antero superior. ¿Qué tienes al antero superior? A ver, este de acá, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir? Voy a hacer un zoom porque lo vean. Este de acá. Este de acá. Este no. Este de acá. ¿Quién me puede decir? Tiene dos vientres. Pero este vientre de acá en específico. ¿Alguien me podría decir? El digástico, ajá. ¿Su vientre posterior o anterior? Posterior o anterior, según lo que ven. Vientre posterior, ¿ok? Ese es vientre posterior. Este es anterior porque está más cerca al mentón, pues. Si está más cerca al mentón, sería anterior, pero si está más atrás, sería posterior. ¿Ya? Eso tenemos en su límite antero superior. Ahora, antero inferior, ¿qué tenemos acá? Al vientre superior del homoyoideo. ¿Ok? Este de acá. Aquí ven este músculo de acá, que miren, así se prolonga. Aquí está, pa, y aquí está su vientre inferior, ¿no? Vientre inferior. Este es el homoideo. Y su vientre posterior, aquí está ya el esternocleidomastoideo. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido? Lo importantísimo de acá, del triángulo carotidio, es la arteria carótida, que puede ser común o interna, la vena yugular interna y el nervio vago. Ok, acá es fundamental esto, que es, juntos esos tres componen a lo que es la vaina carotidia, que habíamos mencionado ya anteriormente. También pueden haber otros contenidos como el asa cervical, el nervio hipogloso y parte de la glándula tiroides. Pero principalmente eso de acá. ¿Ya? Eso es. Ahora vamos a ver también al triángulo muscular, ¿no? Que ya les había dicho, full músculos acá. A ver, límite medial, tenemos ya a la línea media del cuello, o sea, lo que está en medio, lo que te divide el cuello.
También tenemos al superolateral, que es el vientre superior del homoideo. Aquí ya lo habíamos visto, ¿ya? Y también está el inferolateral, que es el borde del esternocleidomastoideo. ¿Qué vas a encontrar acá? Ya lo hemos dicho, músculos infraideos, algunos órganos como es la tiroides, paratiroides y lo que es la tráquea, ¿no? Con la laringe. Que eso es importante el triángulo muscular cuando se hacen intervenciones, ¿no? Como las traqueotomías, cuando tienen que abrir todo este espacio, ¿no? Para abrir o hacer un espacio aéreo, ya tienen que tener en cuenta el triángulo muscular. ¿Ok? Ya para terminar, tenemos al triángulo occipital, del cual tenemos acá sus límites, ¿no? El primero está el mastoideo. Listo. Aquí está. Posterior, aquí está el trapecio. Inferior tenemos al vientre inferior del homoideo. Listo. ¿Qué es lo importante acá? Nervio accesorio, que va a inervar justamente estos dos músculos, el plexo cervical superficial y las venas cervicales transversas. Lo más importante, como ya les he dicho, es estos dos, nervio cervical y plexo. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya. Tenemos el triángulo homoclavicular, que es este chiquito de acá, ¿ya? Que es el vientre inferior del homoideo, que habíamos visto, el esternocleidomastoideo y la clavícula, ¿ok? Ahí está, esos son sus límites. ¿Qué va a contener? La arteria subclavia, vena subclavia y el plexo braquial. Esto es lo importantísimo porque ya gracias al triángulo homoclavicular ya estamos pasando a otra zona que vendría a ser la axila, ¿ok? La fosa axilar. Entonces es importante que se acuerden de esto, por dónde está pasando la vena subclavia, el plexo braquial y todo eso, ¿ok? Y ya para terminar tenemos el triángulo oblicuos, ¿ok? Donde aquí ¿qué era? ¿Alguien me puede decir? Este músculo de acá es grande, más grande que este de acá que está chiquito. Ese sería el recto posterior mayor, ¿ok? Mayor de la cabeza. Ese sería el recto posterior menor. Y acá tenemos los oblicuos. Aquí tenemos el oblicuo superior y el oblicuo inferior, ¿ya? El contenido. ¿Cuál es lo importante de acá? Lo más importante. Bueno, todo es importante de ahí, pero lo más importante es la arteria vertebral y el nervio suboccipital. El nervio suboccipital, ¿por qué? Porque del nervio occipital es donde va bueno, a inervar a todos los músculos que ya habíamos dicho, ¿no? Que es el recto posterior menor, el recto posterior mayor de la cabeza y el oblicuo superior y el oblicuo inferior de la cabeza. Entonces, el C1 justamente pasa por este triángulo para poder inervar a todos estos músculos. En cambio, el nervio, la arteria vertebral pasa por acá, solo como referencia, porque recuerden que la arteria vertebral pasa por el atlas, ¿ok? Para de ahí meterse al el cráneo, ¿ok? Y bueno, eso sería todo. Ya no sé si tengan otra clase. Eso es todo por mi parte. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, la hacen saber. Estoy dispuesto, normal, a contestar. Y nada, tengan un buen día. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o algo que quieran decir antes de cerrar el Meet? Bueno, el Zoom. ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? Ya. Listo. Ya. Ahora sí. Los dejo ir. Chao. Cuídense.